Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerson Bravo y te saludo desde la República de Nicaragua. Comparto esta vez el tema de una serie importante titulada Las 70 Semanas, la profecía o profecía de las 70 semanas de Daniel. Esto se ubica en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27, donde veremos una profunda profecía desde el Antiguo Testamento, donde se reflejan las verdades básicas y fundamentales de la escatología del Antiguo Testamento. Empezamos con el tema 1 y vamos a definir qué significa esta línea de tiempo y cómo podemos estudiarla. Las 70 semanas, según podemos explicar basado en el Antiguo Testamento, deben ser definidas desde el decreto de un rey, desde el decreto de la reconstrucción de Jerusalén a partir del año 457. Tenemos que aclarar que hay tres edictos importantes de, en este caso, los reyes persas. Pero el más importante, el que vincula la transformación de un pueblo, no solo emocional, física y espiritualmente, es el decreto de Artajerjes que se da en el 457. Las 7 semanas y 62 semanas dan un total de 69 semanas. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos esta fecha de 69 semanas? Porque es el periodo de tiempo que abarca desde el decreto de Artajerjes hasta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el año 26 de la era común, mientras Jesús tenía 30 años. Este desfase de 4 años, lógicamente usted lo puede estudiar en la cronología de la vida de un rey llamado el rey, un gobernante de Jerusalén llamado Herodes el Grande, que emitió un edicto más o menos 3 o 4 años antes de la era común. ¿Qué edicto es el que emitió? El edicto de la muerte de los primogénitos. O sea que 4 años de lo que nosotros conocemos como 4 años antes de Cristo, ya había nacido Cristo. ¿Y esto qué ocurrió? Fue un desfase de fechas, fue un error cronológico, no error de edad de Jesús, sino error cronológico de la coincidencia del calendario romano con el calendario gregoriano. Pero ese es otro tema no tan trascendental, dado que podemos estudiarlo aparte. Sin embargo, es interesante la coincidencia de que las 70 semanas deben ser contadas por años, 70 semanas por años. Más tarde vamos a ver qué significa contar y cómo contar 70 semanas a años. Luego, el año 26 de nuestro Señor, cuando se bautiza nuestro Señor Jesucristo a la edad de 30 años, nosotros sabemos que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo gira en torno a 3 años y medio. Lo interesante es que, como son 70 semanas, las 69 abarcan desde el edicto hasta el bautismo de nuestro Señor. Esa última semana abarcarán prácticamente 7 años. Primero, 3 años y medio desde el bautismo del Mesías, hasta su sacrificio. Y luego, más o menos 3 años y medio para el cumplimiento de la promesa del nacimiento de la iglesia, del pacto confirmado con muchos. Esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante, así es que esta primer gráfica nos da la idea de lo que vamos a estudiar. Todo empieza en Daniel capítulo 9. El contexto es que el estado emocional del pueblo judío estaba realmente quebrantado. La opresión que vivían bajo el cautiverio en Babilonia era una situación bien difícil. Ellos sentían una ruina, ellos habían vivido la muerte en carne propia, sentían en su vida dolor, angustia y aflicción. Por lo tanto, el pueblo estaba necesitado de un mensaje de esperanza. De ahí el propósito que aparece en el libro de Daniel, capítulo 9, es el propósito de la profecía. El propósito de la profecía era brindar esperanza.
De hecho, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel y el libro de Daniel están vinculados porque ellos proveen esperanza, pero dentro de la esperanza hay un mensaje apocalíptico. Es un tipo de lenguaje codificado que debe ser interpretado y explicado de acuerdo a su debido contexto. Si usted va a Daniel capítulo 9, versículo 21, se dará cuenta que detrás de una oración que hace Daniel, suplicando perdón, suplicando misericordia, suplicando esperanza, el ángel Gabriel, que aparece en el Nuevo Testamento solamente cuando nuestro Señor Jesucristo ha de nacer y aparece en momentos cumbres. Uno, en el momento donde se profetiza la llegada del Mesías y luego cuando nace o cuando va a ser concebido el Mesías. Noten ustedes esta aparición interesante de Gabriel antes del nacimiento del Mesías bajo una profecía en el siglo 6 antes de Cristo y luego posteriormente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el siglo primero. Entonces el ángel Gabriel manifiesta lo siguiente. Bueno, aún estaba hablando en oración el profeta Daniel cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, un horario muy típico en Jerusalén para la hora de sacrificio. Este horario tendría que ser entre las 3 y las 5 de la tarde. El ángel anuncia la profecía de las 70 semanas para la llegada del Mesías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Se refiere Judea, el pueblo de Judea, el pueblo de Jerusalén o la ciudad de Jerusalén, porque es la santa ciudad, y al pueblo judío como tal, para terminar la prevaricación, o sea, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y luego ungir al santo de los santos, al Kadosh Kadoshim, el santo de los santos. Las 70 semanas deben ser estudiadas con lupa, dado que estas deben ser interpretadas no como semanas comunes, sino como semanas de años, es decir, el múltiplo de 70 semanas por 7 días. Cada semana serían equivalente a 490 días. Entonces, en vez de contar 490 días comunes, debemos evaluarlo como 490 años. Sí, cuando se habla de la profecía de las 70 semanas, se habla de 490 años. En los siguientes pasajes, en los siguientes mensajes del Antiguo Testamento, podemos notar que cada día debe ser contado como si fuera un año en los temas proféticos, en los temas escatológicos, no en cualquier tópico, especialmente solamente cuando se habla de temas escatológicos. 70 veces 7, o sea, 70 veces 7 años, como en los casos bíblicos de Números 14:34. Se lo leo. Conforme al número de los días, de los 40 días en que recorristeis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. En este caso, lo que se está refiriendo acá es que 40 días, que es el lapso de tiempo que podía abarcar recorrer el pueblo o recorrer el desierto en la península del Sinaí, ellos por cada día, ellos debían recorrer año completo. Se debía contar día por año. Esa es una especie de maldición. En el caso de el libro de Ezequiel, explica que en los temas de la profecía debe ser de esa misma manera o de ese mismo orden el interpretar cada uno de los años. Note usted Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acordarás, te acostarás sobre tu lado derecho, eh, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la mitad de la casa de Judá 40 días.
día por año te lo he dado. Es decir, allí hace referencia a 40 días proféticos que hacen referencia al pueblo completo, al tiempo del sufrimiento del pueblo. De hecho, aquí vamos a notar que se hace una referencia directa al pueblo de Israel y esta referencia de Ezequiel 4:6 es una referencia profética al contar día por año en temas proféticos. Día por año contarás. La pregunta es, ¿en qué momento de la historia se contó el tiempo de esta manera? Bueno, en tres ocasiones hubo formas en las cuales se describía la estructura de día por año. Uno, cuando el pueblo vagó en el desierto durante 40 días, que debían ser 40 años. Dos, cuando el pueblo fue al exilio durante 70 años de cautiverio, dado que no respetaron los años sabáticos. En otras palabras, cada día que no respetaron, ellos entonces lo multiplicaron por año. Los años sabáticos no cumplidos, entonces fueron cubiertos luego del exilio. Fue un saldo que tenían pendiente con Dios bajo la ley. La ley de Levítico 25:4 que dice que debía ser guardado cada año, cada 7 años. O sea, 6 años trabajados y el año séptimo debía ser guardado, debía descansar la tierra. Y tres, durante la profecía de las 70 semanas, esperando al Mesías, o sea, a Jesús. ¿Cómo podemos describir las 70 semanas? Lo debemos de entender como 7 y los ciclos del 7. A veces tiene significado simbólico, sin embargo, los hechos reales de esta profecía son de lo más asombrosos. Veamos. La fecha desde la cual se inicia a contar las 70 semanas era el decreto para la reconstrucción de Jerusalén. Eso aparece en el versículo 25 de Daniel 9. Hubo tres decretos emitidos por reyes persas con este propósito. El primero en el año 536, que fue tras la toma de Babilonia. Recién los persas tomaron Babilonia. Número 2 en el 457 con el edicto de Artajerjes y luego en el 444 en Esdras 1. El decreto más importante, sin duda, fue el del año 457, como en el diagrama que pusimos al principio. Las 70 semanas se subdividen en 7 semanas, 62 semanas y una semana. Esto aparece en el verso 25. Es difícil ver la aplicación de las 7 semanas solas, pero las 69, o sea, incluyendo la primera séptima semana, eh, dan un total 69 semanas completas del primer tramo de 7 más 62 semanas, da un total de 483 días. O sea, bajo la teoría día por año de Ezequiel 4:6, la que es la interpretación más comúnmente aceptada, entonces daría un total de 483 años. Estos 483 años son el plazo desde el decreto para la reedificación de los muros de Jerusalén y de su santa ciudad hasta la venida del Mesías, en el verso 25. Obviamente, el propósito de este mensaje son dos grandes mensajes. Uno, reconstrucción moral, física y ética del pueblo. Y número dos, la venida del Redentor, la venida del deseado de las naciones, la venida de Jesús. Eso aparece en Daniel capítulo 9, verso 25. Si usted está con su Biblia en la mano, usted puede leerla conmigo y vea el verso 25, que dice: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, el Mesías, o sea Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Oiga aquí la subdivisión de las 7 semanas y 62 semanas. Esa división no está muy clara en los hechos contundentes desde la salida del edicto hasta la llegada del Mesías príncipe. De hecho, los dos eventos más relevantes son el edicto y el Mesías príncipe, que son un total de
62 semanas. Y estas 62 semanas más 7 semanas de la primera estructura, o sea, de la primera parte del tiempo, da un total de 69 semanas. Estas 69 semanas abarcan precisamente desde la restauración del muro y de la Santa Ciudad, ubicado en la fecha que data del 457 antes de Cristo, ya lo podemos señalar. Desde esta fecha hasta la llegada del Mesías, desde esta fecha, puede usted seguir el puntero acá, hasta el Mesías, aquí dan un total de 483 años. ¿Esto es coincidencia? Definitivamente no. Esto es profecía. Y es una profecía clara y contundente. En la profecía se declara el tiempo preciso de la llegada del Mesías. Lo que pasa es que el pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo duro de corazón, no entendía el mensaje. Por lo tanto, si partimos del año del decreto 457, entonces podemos contar las 69 semanas, o sea, 7 y 62 semanas dan 69 del versículo 25, que equivalen a 483 años. Entonces llegamos al año 26 de la era común o el año 26 sería en este caso 26 después de Cristo. En este año que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y comenzó su ministerio público, es un cumplimiento admirable de la profecía de Daniel hasta el año exacto. La última semana, o sea, 7 días, los últimos 7 días, note usted en el verso 25, parte B, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, o sea, después del tramo, del último tramo, después de este tramo, de las 62 semanas, primero las 7 y luego las 62, entonces cumplido las 69 semanas, cumplida la semana 69, se quitará la vida al Mesías, o sea, y será crucificado, será muerto el Mesías, mas no por sí, o sea, que no va a morir por su culpa, sino que va a morir por la culpa de otros, en este caso por el pecado del mundo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta es la profecía de realmente práctica de lo que se ha de cumplir en el año 70 con la invasión del general Tito. Cuando hace la separación que va a morir el Mesías, mas no por sí, está diciendo que va a morir por mano del pueblo de un príncipe que ha de venir, por el pueblo romano. Y su fin será con inundación. Esta inundación puede referirse a lo que Josefo luego va a llamar la inundación de sangre. Esta inundación de sangre es que la sangre llegaba hasta las rodillas de los soldados romanos cuando llegaron al edificio, al templo, y ahí encontraron a todo el pueblo reunido. Entonces mataron a todas las personas que estaban dentro del templo, resguardadas. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta guerra no es una guerra futurista, no es una guerra posterior. Esta es una guerra que se dará en Jerusalén en el contexto de el Mesías, en el contexto de la muerte del Mesías. Y por otra semana, o sea, después de estos eventos, o sea, después de el momento de sacrificio, se hace un recuento, o sea, se hace un recuento de las últimas semanas, que es la última semana, que serían los últimos 7 años, verso 27. Y acá lo podemos definir mejor. Además, dentro de 3 años y medio, Jesús fue crucificado. Es la muerte del Mesías. Es decir, a la mitad de la semana se le quitó la vida al Mesías. Eso aparece en el verso 27. Verso 27 dice así. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
¿Qué se refiere? Hará cesar porque él sería el último sacrificio. Ya no sería más necesario otro sacrificio porque él es la ofrenda perfecta. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, ahí hace un desarrollo, una especie de desarrollo histórico de lo que va a ocurrir en Jerusalén, la devastación en Jerusalén, la muerte de los judíos y luego cómo va a morir el Estado romano, el gobierno romano del desolador, de los malandros, de los malos que invadieron Jerusalén, porque tocaron las cosas sagradas del santuario. Ahora bien, una vez que el Mesías cumple, se le quita la vida al Mesías, a quien expió la iniquidad y trajo la justicia de los siglos, o sea, la justicia perdurable. Verso 24, 25 y 27. Así pues, Daniel profetizó no solamente el tiempo de la aparición del Mesías, sino también el de su bautismo, la duración de su ministerio, que fue de 3 años y medio, y el de su crucifixión, no por sí, es decir, no por sus pecados, sino por los de todo el mundo. En los 3 años y medio, que aparecen en el verso 27, o sea, la mitad de la semana restante, Jesús resucitará y confirmará el pacto con muchos. Oiga el verso 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Note usted que esa confirmación del pacto con muchos directamente debe ser referida a la promesa del pacto con la iglesia. Esta es una alusión directa a Pentecostés, donde hubo una conversión masiva en Jerusalén, también profetizada en Isaías 2:3. Es decir, él confirmará el pacto con muchos a través del mensaje con poder. Una línea de tiempo que nosotros podemos evaluar, usted la puede graficar, puede tomar una captura de esto, puede definirlo a través de la profecía de Daniel y la estructura temporal que apreciamos aquí. Por ejemplo, en el 586 hay una destrucción de Jerusalén, en la tercera deportación en tiempo de Nabucodonosor y de sus sucesores. Luego tenemos años relevantes como el año 539, es el año de la oración de Daniel, donde Ciro decreta la reconstrucción del templo. Pero esta es una primer etapa, o sea, un primer edicto. Se reconstruye Jerusalén, los muros de Jerusalén en el año 516. En el 557, Artajerjes, rey persa, ordena a Esdras que se reactive el culto a Dios y por esa razón creemos que es el más importante edicto. Se levanta la adoración nuevamente, se reestructura, se reactiva el culto a Dios de los cielos, el único y sabio Dios, ¿verdad? A nuestro Dios. Luego, en el 444, Artajerjes ordena que se le permita a Nehemías reconstruir la plaza y los muros de Jerusalén, es decir, es la última edificación que se hace de los muros de Jerusalén. Pero lo más importante para Jerusalén no era tanto los muros eran externos, era la parte espiritual, la parte de edificación. Luego de esta etapa, o sea, del 457 al año 26, es las 69 semanas, 7 más 62. Son un total de 483 años de los cuales hemos estado hablando. El Mesías príncipe es ungido y el bautismo de Cristo, por supuesto, inicia su ministerio. Daniel 9:24, parte B. En este periodo de la última semana, que equivale a los últimos 7 años, son referidos aquí de manera directa con, número 1, el Mesías será inmolado más o menos en el año 29 y medio, año 30 de la era común. En Daniel 9:26 dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Él será inmolado, no por sí, sino por el pecado del mundo. Y luego, en la mitad de la última semana, o sea, los últimos 3 años y medio, son los 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor y los 3 años y medio con lo que se refiere a la confirmación del pacto con muchos, el nacimiento de la iglesia, la predicación del evangelio y la dispersión del evangelio, cómo se multiplica ya para el siglo I, en el año 33 más o menos,
ya es conocido el Evangelio por muchas regiones y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Luego del cumplimiento de las 70 semanas, se cumplen los 490 años, aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Qué interesante que todo esto coincida con la llegada de nuestro Señor, la remisión de los pecados y la esperanza gloriosa de la resurrección. Aquí está un resumen de los acontecimientos. Usted le puede dar una captura a esta imagen o revisarla con más calma. Quiero cerrar con dos pasajes. El primero, Daniel capítulo 12, verso 2 y Daniel 12, verso 3. ¿Por qué me interesa esta reflexión? Es la única profecía no cumplida del Antiguo Testamento aparece en Daniel 12, 2, donde dice, bueno, en todo el capítulo 12 hay profecías interesantes que incluyen la modernidad, la bomba atómica y muchas cosas más. Pero lo más interesante aparece acá porque se refiere a los tiempos futuros, a los tiempos postreros. Y dice que muchos duermen en el polvo de la tierra, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, serán resucitados. Habla de la resurrección de los muertos. Profecía que se hace patente con otra profecía de Primera Tesalonicenses 4:16 que describe el apóstol Pablo. También con el tema de la resurrección de Primera de Corintios capítulo 15. Por eso, en futuras clases sobre el tema de la resurrección de los muertos, hablaremos acerca de esta profecía. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Luego en el verso 3 hace referencia directa que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a la justicia, a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Habla de lo postrero, habla de lo porvenir, habla de la eternidad, que es la esperanza de la iglesia. Por lo tanto, debemos nosotros confiar de forma permanente en la eh, aparición, en el mensaje que Dios tiene para la iglesia. Quiero agradecer muchísimo su tiempo. Quiero que usted vaya, revise y vea nuevamente este video y si es de utilidad, mi esperanza es que usted pueda darle seguimiento. Si usted tiene una inquietud, escríbanos al correo gersonbravo193@gmail.com y espere la serie de escatología en los temas posteriores. Bendiciones.